Les habla Deniselín Mendoza Gamboa. Los invito a que hagamos un breve recorrido por la norma ISO/IEC 9126, Ingeniería de Software, Calidad del Producto de Software. La norma ISO/IEC 9126 es un estándar internacional compuesto por 4 normas. Para el caso de Colombia, ICONTEC, que es la entidad encargada de la adopción de las normas de estandarización, ha realizado una traducción oficial bajo la denominación 5420. Entonces tenemos que la ingeniería de software, calidad del producto de software, equivale a la norma ISO/IEC 9126 y la norma técnica colombiana 5420. La parte 1, modelo de calidad, es la ISO/IEC 9126-1 y la norma técnica colombiana 5420-1. La parte 2, métricas externas, ISO/IEC 9126-2, equivale a la norma técnica colombiana 5420-2. La parte 3, métricas internas, equivale a la ISO/IEC 9126-3 y la norma técnica colombiana 5420-3. La parte 4, métricas de calidad de uso, es la ISO/IEC 9126-4 y la norma técnica colombiana 5420-4. Las características y métricas definidas en la norma ISO 9126 se pueden aplicar a cualquier clase de software y pueden ser utilizadas para evaluar el producto de software, definir los requisitos de calidad, especificar requerimientos funcionales y no funcionales. La norma ISO 9126 tiene una relación con la ISO 14598. Aquí en el gráfico vemos las partes del proceso y la equivalencia de las mismas normas. Vemos que en la parte de producción de software es donde influye directamente la norma ISO 9126 en cada una de sus partes, y lo mismo en la parte de los efectos del producto de software. Parte 1, modelo de calidad, ISO/IEC 9126-1 o norma técnica colombiana 5420-1. Objeto y campo de aplicación. La norma ISO 9126 se aplica para cualquier clase de software, da el marco de referencia para especificar los requisitos y evalúa la calidad del producto. Términos y definiciones. Nivel de desempeño, entendido como el grado de satisfacción de las necesidades. Seguimiento y funcionamiento, es el conjunto de propiedades para describir la disponibilidad de los factores de fiabilidad, mantenibilidad y logística de mantenimiento que lo condicionan. Fallo, definido como el cese de un elemento en la realización de una función ya definida. El enfoque de calidad está dado según el siguiente gráfico, donde vemos el proceso, el producto de software y los efectos del producto y las 4 normas. El proceso de calidad tiene influencia sobre los atributos de evaluación interna y estos a su vez dependen del proceso de calidad. Los atributos de evaluación interna tienen influencia sobre los atributos externos y estos dependen a su vez de los atributos internos. Los atributos externos tienen influencias sobre la evaluación del uso y este depende de las normas externas. Todo esto se da en los contextos de uso. Calidad del producto y ciclo de vida. Las necesidades de calidad de uso especifican los requerimientos de la calidad de uso. Contribuyen a la identificación de requerimientos de calidad externa que validan la calidad externa durante el proceso de desarrollo del software. Estos contribuyen a la identificación de los requerimientos de calidad interna que sirven para verificar la calidad interna del producto. La calidad interna del producto sirve como indicador para la calidad externa y está a su vez como indicador de calidad de uso. Modelo de calidad para la calidad interna y externa. Entonces, esta se define en 6 características y cada característica se subdivide en otras características. Tenemos la funcionalidad, que es la capacidad del software para proporcionar satisfacción a las necesidades definidas, es decir, lo que el software hace.
Como subcaracterísticas tenemos la adecuación, la exactitud, la interoperatividad, la seguridad y el cumplimiento funcional. La fiabilidad, que es la capacidad de mantener el nivel de desempeño esperado. Sus subcaracterísticas son la madurez, la tolerancia a fallos y el cumplimiento de la fiabilidad. La usabilidad, que es la capacidad para ser entendido, aprendido, usado y atraer al usuario. Sus subcaracterísticas son la capacidad para ser entendido, la capacidad para ser aprendido, la capacidad para ser operado y la capacidad de atracción. La eficiencia, capacidad de desempeño apropiado con buen uso de recursos. Las subcaracterísticas son el comportamiento temporal, la utilización de recursos, el cumplimiento de la eficiencia. La mantenibilidad, capacidad para ser modificado, tener correcciones, mejoras, cambios de entornos y requisitos. Sus subcaracterísticas son la capacidad para ser analizado, capacidad de ser modificado, la estabilidad, la capacidad para ser probado y el cumplimiento de la mantenibilidad. La portabilidad es la capacidad para ser transferido de un entorno a otro y sus subcaracterísticas son la adaptabilidad, la instabilidad, la coexistencia, la capacidad de ser reemplazado y el cumplimiento de la portabilidad. Modelo de calidad para la calidad de uso. La calidad de uso es la vista desde el usuario. Se cumple cuando se alcanza la calidad interna y externa. Se divide en eficacia, permite alcanzar los objetivos especificados de forma exacta y completa. La productividad, que permite el consumo adecuado de recursos. La seguridad física, que permite alcanzar los niveles aceptables de riesgo de producir daño. La satisfacción, que es la capacidad de satisfacer a los usuarios dado como respuesta a la interacción de éste con el sistema. Parte 2. Métricas externas. Norma ISO IEC 9126-2, Norma Técnica Colombiana 5420-2. Objeto y campo de aplicación. La norma contiene la explicación de la forma de aplicación de las métricas, el conjunto básico de métricas y un ejemplo de la forma como se aplican. Métricas de calidad de software. Ofrece un conjunto de métricas internas y externas y de calidad de uso. Las métricas internas permiten medir la calidad de los entregables y predecir la calidad del producto final, permitiendo realizar las mejoras necesarias al producto mediante las acciones correctivas. Las métricas externas se usan durante el proceso de prueba con la ejecución del software en un entorno donde puede ser utilizado. Los requisitos especificados en cada una de las métricas serán un criterio de evaluación del software. Tablas de métricas. Están constituidas por 10 columnas con la siguiente información. Nombre de la métrica. Las métricas son similares en las internas y externas. Propósito de la métrica, expresado en pregunta. Método de aplicación. Da la idea general de la aplicación. La medición, fórmula y cálculo de elementos de datos. Nos da la fórmula de medición y la explicación de los elementos utilizados. La interpretación del valor medido. Da el rango y valor de la medición. Tipo de escala métrica. Proporciona el tipo de escala, la cual puede ser nominal, ordinal, intervalo, proporción o absoluta. Tipo de medida. Da la fuente de los datos. Referencia. Identifica el proceso de ciclo de vida del software y las métricas aplicables. La audiencia objeto. Da los resultados de la medición. Cabe aclarar que el objeto y campo de aplicación, el uso de métricas y la lectura de las tablas de métrica son iguales en las normas ISO 9126-2, ISO 9126-3 y 9126-4. Métricas de funcionalidad. Estas deben medir los atributos en el comportamiento funcional del software que se está desarrollando.
mostrando diferencias entre los resultados detectados del funcionamiento inadecuado al ser ejecutado por el usuario. Se dividen en aplicabilidad, capaz de medir el atributo cuando ocurra una operación insatisfactoria al momento de hacer las pruebas. La precisión, que es medir el atributo dándonos como resultado la frecuencia con que ocurra la inexactitud de los resultados esperados. La interoperabilidad, que se mide el atributo como el número de funciones de menor capacidad de comunicación. La seguridad, medimos el atributo en la ocurrencia de problemas de seguridad como la fuga, la pérdida y los fallos de protección de la información. La conformidad de la funcionalidad nos da el número de fallas de conformidad, es decir, el no cumplimiento de la norma. Las métricas de fiabilidad miden los atributos relacionados con el comportamiento durante la ejecución de las pruebas. Estas pueden ser de madurez, cuando se mide que esté libre de fallos. De tolerancia, se mide si se mantiene el nivel de rendimiento durante un error de operación. La capacidad de recuperación, que mide la capacidad de recuperar el rendimiento y los datos efectuados por un fallo. Y la conformidad de la fiabilidad, que es la capacidad de medir el cumplimiento de la norma, dándonos el número de problemas o fallas. Métricas de capacidad de uso. Miden el grado en que puede ser aprendido, operado, atractivo y conforme a la norma. Estas pueden ser comprensibilidad, evalúa si los usuarios pueden entender el software. Capacidad de aprendizaje, evalúa el tiempo empleado por el usuario para aprender el uso del software. La capacidad de operación, evalúa la capacidad de operación y control del software por parte del usuario. La apariencia, evalúa el diseño. La capacidad de conformidad, esta evalúa el cumplimiento de la norma. Las métricas de eficiencia miden el consumo de tiempo y recursos. Pueden ser comportamiento en el tiempo, mide el tiempo empleado en la ejecución durante la prueba. La utilización de recursos, mide el uso de los recursos y el comportamiento durante las pruebas. La conformidad de eficiencia, mide el grado de cumplimiento de la norma de eficiencia. Métricas de capacidad de mantenimiento. Miden el desempeño durante el mantenimiento al realizar las pruebas. Pueden ser capacidad de análisis, que mide el esfuerzo durante el diagnóstico de deficiencias o fallas, identificándolas para hacer las mejoras. Capacidad de cambio, mide el desempeño cuando el software está implementando una modificación. La estabilidad, mide el comportamiento del sistema cuando es probado o ejecutado después de haberle realizado modificaciones. La capacidad de prueba es la capacidad de medir el desempeño del usuario o el sistema cuando se está probando el software. La capacidad de mantenimiento mide el número de ocurrencias de los problemas cuando se presentan fallas y no está acorde a la norma. Las métricas de portabilidad miden el comportamiento del sistema durante la portabilidad. La adaptabilidad mide la adaptación del usuario y el sistema a diferentes ambientes. La capacidad de instalación, esta mide el comportamiento del usuario y del sistema durante el proceso de instalación. La coexistencia, mide el comportamiento del usuario y del sistema al ejecutar el software junto con otros programas existentes. Conformidad de portabilidad, esta mide el comportamiento en el cumplimiento de las normas referentes a la portabilidad. El reemplazo mide el comportamiento del usuario y el sistema cuando éste está usando el sistema o el software en lugar de otra aplicación similar. Parte 3. Métricas internas ISO IEC 9126-3, norma técnica colombiana 5420-3. Métricas de funcionalidad. Son usadas para predecir la satisfacción de requisitos funcionales y las necesidades del usuario. Pueden ser adecuación, mide la idoneidad para realizar las tareas. La exactitud, mide la capacidad para obtener resultados adecuados. La interoperabilidad,
mide la interacción del software con otros sistemas. La seguridad mide la capacidad para evitar acceso ilegal a la información. La conformidad de la funcionalidad mide el grado de cumplimiento de la norma referente a la funcionalidad. Las métricas de fiabilidad. Estas miden los mismos aspectos o atributos establecidos en las métricas externas y también pueden ser de madurez, tolerancia a fallas, capacidad de recuperación de fallos y la información de fiabilidad. Métricas de capacidad de uso. Estas miden los atributos de la misma forma que las métricas externas. En cuanto a la comprensibilidad, capacidad de aprendizaje, capacidad de operación y capacidad de uso. En cuanto a la capacidad de atracción, evalúa la apariencia del software. Las métricas de eficiencia se usan para predecir la eficiencia del software durante las pruebas y realiza las mediciones de tiempo, recursos, conformidad en forma similar a las mediciones externas. Métricas de capacidad de mantenimiento. Son usadas para medir el nivel de esfuerzo de modificación del software. Las mediciones de atributos es similar a las métricas externas en cuanto a la capacidad de análisis, capacidad de cambio, estabilidad y conformidad de mantenimiento. En cuanto a la capacidad de prueba, mide el número de funciones de asistencia para pruebas autónomas diseñadas e implementadas. Las métricas de portabilidad. A diferencia de las métricas externas, las métricas internas miden el impacto que puede tener el software en el esfuerzo del usuario al intentar adaptarse al producto, instalarlo o usarlo en lugar de otro software. Asimismo, mide el esfuerzo del sistema sobre otros productos al intentar compartir recursos. Parte 4. Métricas de calidad de uso. ISO IEC 9126-4, NTC 5420-4. Términos y definiciones. Contexto de uso. Entendido como usuarios, tareas, equipos y ambientes físicos y sociales donde se usa el software. Meta. Definido como el resultado esperado. Tarea. Son las actividades necesarias para lograr la meta. Tablas de métricas. La eficiencia evalúa si las tareas ejecutadas por los usuarios logran las metas en forma exacta y completa. La productividad evalúa los recursos consumidos por el usuario respecto a la eficiencia alcanzada. Protección evalúa el nivel de riesgo por daño. Satisfacción evalúa la actitud del usuario hacia el uso del software. Se puede decir que la norma ISO IEC 9126 es muy completa, abarca aspectos fundamentales que para tener en cuenta a la hora de realizar la medición, no solo del software como elemento principal, sino también de su comportamiento junto a otros programas de su misma clase y sobre todo el usuario, la satisfacción de este ante la prueba del sistema y la implementación, aprendizaje y comprensión del mismo. Todos estos aspectos se reúnen en las tablas de métricas que nos proporciona como ejemplos, constituyendo una herramienta fundamental para la fácil aplicación de la norma. Referencias. Esta presentación fue basada en la norma ISO 9126 y las normas técnicas colombianas del rango 5420.